me voy a parar para hablarles de gestión del talento, pero desde el otro lado. Es decir, ¿cómo encuentra talento el cliente? ¿Qué es el gran olvidado? ¿Cómo hacen los clientes para detectar un buen abogado? Porque convengamos que el mercado de servicios profesionales jurídicos dista mucho de ser un mercado transparente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha información que no encontramos. Es muy difícil saber si un profesional, aún después de haberlo contratado, después de haber terminado un juicio, actuó bien o actuó mal. Me voy a centrar exclusivamente en el caso de los abogados que somos litigantes, o que éramos litigantes. ¿Cómo hace el cliente para saber si está contratando un buen abogado litigante o no? Porque hay un problemita económico que se llama información asimétrica, que en algunos casos es una falla de mercado. Esto significa que una de las dos partes tiene mucha más información que la otra y la puede abusar. A veces el juicio es una caja negra para el cliente. Puede ser que el abogado gane porque fue bueno, porque la contraparte fue mala o porque tuvo suerte. Pero el cliente nunca lo sabe. Y eso es lo que llamaba un economista llamado Philip Nelson bienes de creencia. Es decir, contratar servicios profesionales es casi un acto de fe. Contratar a un abogado es casi un acto de fe. Porque las razones en las que tratamos de justificar y los parámetros que buscamos no son muy objetivos. El mercado, como ya dije, es bastante opaco. ¿En qué me puedo apoyar? En algún ranking, pero en general los rankings están elaborados por pares. Yo no sé quién gana, quién pierde, quién es mejor, quién es peor, quién tarda más, quién tarda menos en resolver un juicio. En otros mercados donde esto es observable, es más fácil elegir con este tipo de criterios. Además me engañan mis sesgos cognitivos. Puede ser que me deje guiar por estereotipos, haga lo que hacen los otros, eso es subirse al carro, o caiga en una heurística de disponibilidad que significa elijo de lo que ya conozco. Pero puede que haya muchos mejores que no conozco, pero ni siquiera tengo la posibilidad de conocerlos. Y la particular conformación del mercado de servicios jurídicos no ayuda a que haya transparencia. Conclusión. Nuestra percepción de quién es un buen abogado, a priori, y a veces también a posteriori, suele distar mucho de la realidad. ¿Qué quiere hacer Premonition? Bueno, nuestro negocio es tratar de hacer más transparente este mercado para el cliente. ¿Cómo? Tratando de poner el énfasis en la realidad, en datos, para que la gente pueda elegir un profesional según datos, datos relevantes para un cliente. Por ejemplo, cantidad de casos ganados, duración promedio de un litigio, costo prorrateado por hora. Esto que para muchos es anatema, se viene, porque la tendencia es que el cliente va a demandar cada vez más, mejor y a menos precio. Y empieza a comparar. Y la tecnología permite encontrar estas métricas. ¿Cómo? Bueno, esto es a donde podemos llegar. En Estados Unidos esto ya es realidad. Premonition tiene la base de datos de abogados en Estados Unidos y puede determinar quién es el que más gana frente a determinado juez o en cierta categoría de litigios, cuánto cobra en promedio, cuánto tarda en resolver un caso hasta que haya sentencia. Ya no es ciencia ficción, es realidad. En Argentina todavía no lo tenemos, es muy difícil conseguir datos, hay poca transparencia también desde el lado del Poder Judicial, pero tarde o temprano estoy convencido que esto va a llegar. Y la tecnología es la que lo permite. ¿De qué estamos hablando? Inteligencia artificial. Nuevamente, hay un montón de tareas rutinarias que el abogado va a dejar de hacer y que en muchos casos van a realizar no abogados, porque comparativamente la van a realizar a un costo más bajo y mejor, con el auxilio de la inteligencia artificial. En este caso, ¿qué hace? Busca, selecciona, analiza información de todos los juzgados, extrae toda la información necesaria, un programa determinado, se llama robot, extrae toda esta información, la selecciona y nos permite, utilizando realmente Big Data, la base de datos es muy grande, en este momento Premonition solamente tiene, me sigo equivocando, solamente tiene una base de datos en Estados Unidos y en el Reino Unido
segmentada a la High Court y Appellate Courts, pero no nos engañemos, esto va a llegar a todos lados y la relación con el cliente va a tener que ser más transparente porque va a saber quién es bueno y quién es malo. Y como les decía, el puente que no existe en este momento entre percepción y realidad se va a atender y vamos a poder, el cliente va a determinar, va a elegir al que más le conviene. Es una realidad incómoda para muchos abogados, pero la tenemos que enfrentar, es parte del desafío de la innovación y de la tecnología. Esto es lo que se viene. El cliente va a demandar buenos resultados objetivos. Todo lo que quiso saber sobre el mercado jurídico pero nunca se atrevió a preguntar. Estas son las preguntas incómodas. Hoy no tienen respuesta, la tecnología ayuda a responderlas. ¿Ganan más juicios los socios, los asociados o los abogados independientes? ¿Los que cobran más ganan más juicios o no? ¿Los estudios con más prestigio tienen más abogados que ganan más juicios? La percepción dice que sí, solemos usar al prestigio, a la reputación, y está bien, porque en ausencia de datos empíricos es uno de los pocos criterios que tenemos para tomar una decisión informada. Con datos empíricos podemos contrastar nuestra percepción con la realidad. Los datos que voy a mostrar son de Estados Unidos, no necesariamente son transpolables aquí, puede ser que cada país tenga una estructura diferente, pero en Estados Unidos fue bastante sorprendente lo que se mostró. Los datos demostraron, en particular, esto tiene como base Florida, el estado de Florida, los estudios jurídicos más grandes de Florida. Hay una gran disparidad entre ellos, entre los porcentajes que ganan y que pierden. No todos los grandes estudios de una reputación similar tienen los mismos resultados. Hay mejores y peores. Pocos abogados que trabajan en los grandes estudios jurídicos ganan muchos casos. Esto es un informe de jueces del estado de Florida, en donde se ve, los que están en amarillo son abogados, esa es la lista de los 20 que más casos ganaron frente a cada juez, los que están amarillos pertenecen a grandes estudios. Como ven, la mayoría de los que más casos ganan son los abogados independientes o que trabajan en firmas boutiques. Esta es una métrica que nos muestra el porcentaje de casos y el porcentaje de éxito. Fíjense que muchos de los que más casos tienen un buen porcentaje de casos ganados, pero hay algunos que tienen más casos ganados y tienen un porcentaje, que tienen más casos ganados y suelen ser contratados menos veces, probablemente por desconocimiento o porque no están justamente en las estructuras más conocidas. ¿Qué logró Premonition con estas métricas? Primero logró demostrar, en estos casos en particular, repito, el caveat, no necesariamente esto es transpolable a todos los mercados jurídicos, pero en Estados Unidos, que los estudios jurídicos más conocidos tienen un porcentaje promedio, esto es un pool, de casos cercano al 54%. Y eligiendo profesionales con el algoritmo y la tecnología de Premonition se puede subir al 80%. Es decir, yo elijo un abogado basado en estas métricas, quiero un abogado que haya ganado más casos frente a tal juez. Frente al juez Griesa, por ejemplo, se puede determinar quién es el abogado que más ganó. Y se lo puede contratar directamente. Más allá de ir a un estudio o en otro estudio, directamente quiero saber qué abogado ganó más juicios frente a determinado juez. Y me baja la factura, porque fíjense que el promedio horario de los grandes estudios en Estados Unidos está arriba de los $700 y contratando a estos profesionales bajamos a 358. El cliente va a demandar esto. El cliente está ya demandando más por menos y la tecnología les da los instrumentos para elegir. Otra métrica importante es cuánto duran los casos. Con esta tecnología podemos saber cuánto dura un caso. ¿Quiénes son los abogados eficientes que resuelven un caso en menos tiempo? La duración promedio. Y los malos abogados, esto está medido en días,
que extienden los plazos innecesariamente. No es ciencia ficción, repito. Si tenemos los datos, la tecnología ya permite extraer este tipo de mentiras. Este es un detalle de los abogados barristers en Londres que van a la Court of Appeals. Estos son los que más casos ganan, pero los más contratados de los barristers en general están en la mitad, y estos son los que uno no debería contratar. Premonition ayuda, le da un empowerment al cliente que está buscando un buen abogado que lo defienda en Estados Unidos. No nos olvidemos que si contratamos un abogado porque tenemos un pleito, nuestro interés es ganar, porque está afectada nuestra libertad, nuestra reputación, nuestros bienes. Entonces lo importante es ganar, seleccionar al abogado es fundamental. Hoy, en un mercado opaco, tenemos que confiar en reputación, en percepción. Pero el futuro es de datos. Si les interesa este tema, yo escribí un artículo más bien más de estilo académico que se publicó en El Dial en mayo de este año. Y este es el fin con puntos suspensivos, porque la inteligencia artificial creo que es una de las tecnologías que va a ser más disruptiva para el abogado. No solo para selección, sino para un montón de tareas rutinarias que hoy realiza el abogado. Entonces esto es solo el comienzo. Nos guste o no nos guste, la tecnología llegó para quedarse. Un autor que a mí me gusta mucho es Richard Susskind, llamado futurólogo de los abogados. Estos cambios son inminentes, dice Susskind, porque hay tres frentes que se conjugan. Por un lado, el cliente que demanda más, a menos precio. La tecnología que ya nos permite hacer todo esto. Y finalmente, la liberalización, que en los países desarrollados ya se está viendo, y hay muchas tareas que antes realizaban los abogados que hoy las realizan no abogados. Nuestras barreras legales tarde o temprano se van a destruir. Entonces tenemos que competir en base a nuestros resultados. Y quedo a su disposición para preguntas, debatir estos temas. Gracias.